Hola, hola, buenas noches. Otra hora inusual para mí. El pasado lo hicimos 11 de la mañana, hoy estamos 8 de la tarde y normalmente soy persona de 6 de la tarde o de 7 máximo. Además soy una persona diurna, así que a estas horas yo ya estoy casi que en mi sobre metidita. Y no me imagino pues para nuestra invitada de hoy que vive en Nueva York, que es una hora más tarde, ya debe estar un poco cansada. Pero bueno, me alegra muchísimo que ya se estén metiendo. Les cuento que hoy vamos a tener a la doctora Rocío Barrios. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta y, y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre soledad, sobre migración. La doctora Rocío es la autora de este libro tan divino que se llama La revolución emocional del automaternaje, una guía para que te habites y gestes en armonía lo que quieres para tu vida. Entonces, ya la veo por aquí. Ya creo que va a aparecer. Ya apareció. Hola, ¿cómo estás, mi M- querida? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Bien, anda la muchas vida de gracias. abuelita? Porque no les había contado que De acaba de mima, sí, tener de mima. Estoy nietica. estrenando cargo y rol en mi vida, Dios Sí, mío. qué emoción, qué lindura. Sí, 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 sí. Qué ¿Cómo va bueno. todo? Bien, todo va súper bien. Por acá les andaba contando un poquito de ti, de tu libro, que me Ay, encanta. muchas gracias. Ah, Yo, está todo idem, rayadito el pobre, rayadito. igualmente, yo. Ay, divino. Así tengo el tuyo, Sí, es mutuo. sí, bueno, entonces les estaba contando también que vives en Nueva York, que tienes la experiencia de la migración de primera mano. Pero a mí me gusta también pensar, yo no sé a ti qué te parece, pensar en la migración no solamente como cuando uno se va de país, ¿sí? Porque pues al final migrar también es cambiar de ciudad, de pueblito, de casa, de De colegio, todo, de sí, universidad. Cuando uno cambia de trabajo está migrando. exacto. Eh, y, y cuando salimos de nosotros mismos y nos sentimos mal, tú tienes una parte en tu libro en la que hablas como con esa metáfora, ¿no? Estamos fuera de nosotros, estamos en piloto automático y volvemos a habitarnos después. Entonces es como una especie de migración y también me gusta pensar en la soledad como también ese migrar, ese desconectarnos de nosotros mismos y sentirnos abandonados, abrumados, solos, desolados, como sin ningún apoyo en el mundo, ¿sí? Esa es la soledad que nos pesa. De acuerdo. De acuerdo, yo siempre he dicho que nosotros somos seres migrantes, ¿no? Ujú, Y somos ujú. seres migrantes a nivel emocional, somos seres migrantes a nivel intelectual, a nivel físico, claramente. Y solo nos quedamos como con un concepto de migración que es la migración a otro lugar, pero es una de muchas migraciones. Y para mí desde allí, a mí me gusta mucho reivindicar la migración porque eso implica que nos permitimos ser exploradores, que nos permitimos estar en movimiento, que nos permitimos ser nómadas. Nosotros somos seres nómadas en la vida de interior y en la vida externa, porque eso es lo que nos permite expandirnos a nosotros mismos. O sea, es contra natura, tanto en el mundo biológico como en el mundo psíquico, que uno esté en un solo punto y se quede quieto, estático, como cuando hay agua emposada y el agua emposada genera mucha situación de riesgo a muchos niveles, o sea, para la misma agua, para la naturaleza que la rodea, para las personas que pueden hacer uso de esa agua. Y uno tiene que fluir
¿sí? Y en la medida en que se fluye y uno es nómada, que ahí va de la mano la migración, pues puede tener muchísimas más capacidades, muchísimas más habilidades de recursos de vida, tanto interna como externa. O sea, eso es adaptativo. Lo nómada es adaptativo. Claro, y es que a nosotros se nos olvida como esa parte, ¿no? Estamos como acostumbrados a que nos volvimos de un solo sitio, ¿sí? Y que Exacto. lo corriente es que uno viva en un solo lugar, que uno esté en un solo lugar siempre de la vida y como si le hemos dado mucho valor a esa estabilidad, que es entre comillas estabilidad, pero es una estabilidad que nos lleva a quedarnos en una zona de confort que no es buena. Cuando uno está en una zona Exacto. de confort no avanza. Exacto, es como si nos volviéramos muy estáticos, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo que eh, ahí sí, como el dicho, todo extremo es vicioso. Sí. Si bien es importante tener claro el movimiento y hacia dónde movernos, moverse sin razón de ser y en una situación medio errática también es una situación de riesgo. Como que hay que entenderse mucho para saber hacia dónde uno quiere migrar de uno mismo todo el tiempo y por eso también ahí pongo tu libro de que la soledad es elegida y en momentos de soledad es cuando uno más puede mapearse y explorar ese territorio y tener cada vez más conocimiento de uno para saber hacia dónde quiere migrar, hacia dónde se quiere mover, hacia dónde quiere tener una nueva situación de vida, llámese lo que tú decías a nivel laboral o cambiar de apartamento. Obvio, hay migraciones que uno las siente más masivas que Grandes. otras, claramente, pues porque tienen más factores externos e internos que uno tiene que mover, pero hay grandes migraciones internas que, que uno tiene que afrontar, ¿no? Ujú. Y como, por ejemplo, ¿qué sería lo que ocurre en esas migraciones, digamos, emocionalmente? ¿Qué es lo que más nos desestabiliza emocionalmente? Porque nosotros pensamos mucho en los migrantes como los vemos ahora, ¿no? Ahora el tema de la migración a mí me parece que es Sí, un tema difícil porque normalmente escuchamos de las migraciones en situaciones difíciles. O sea, está la migración por las guerras, por las situaciones precarias de los países, están ahora estas migraciones por los temas climáticos, medioambientales que desplazan una los población desplazamientos, sí. entera por alguna cosa que sucede. Pero en general yo creo que todo trae como una desestabilización emocional que si nosotros tuviéramos ciertas herramientas, de pronto era más fácil atravesarlas a pesar de las dificultades que toda migración trae, ¿no? Porque al final, pues moverse de un lado para otro implica que dejas esa zonita de confort y que te tienes que despabilar un poquito para poderte adaptar en el otro lugar. Tal cual, y acabas de nombrar la palabra que para mí es la más fundamental y es adaptarse. O sea, uno tiene que aprender a tener recursos adaptativos a todo nivel. Entre más uno aprende a tener estos recursos adaptativos, va a ser una persona que puede ser más tolerante con toda la complejidad que es la vida interna como es la vida externa. Y con esto lo que quiero decir es que eh, el mundo emocional, lo que la manera como más puede aprender a ejecutar esas herramientas y construirlas es a través de la experiencia. Y yo creo que en esta era, en esta cultura, en esta modernidad, estamos minimizando las experiencias, ¿sí? Ujú. Y todo el tiempo queremos la inmediatez de las cosas, hay demasiados estímulos, todo es al instante y nos lo dan casi que cuchareado hasta más no poder.
pero al mismo tiempo es algo inalcanzable porque sobre todo lo que se ve en redes o lo que nos muestran y esta sobreestimulación, no cree que está tratando de que llega a todo, pero a la larga nunca llega. Y los procesos que son tan importantes para cuando uno tiene una crisis de vida de cualquier estilo, que ahí te contesto tu pregunta de cuándo hay estos procesos migratorios internos, cuando uno tiene crisis de vida de cualquier estilo, crisis de vida existenciales, crisis de vida laborales, crisis de vida cuando tú de pronto estudiaste una carrera y vas a mitad de la carrera universitaria y sientes que eso no es lo tuyo, crisis de vida cuando uno tiene una relación de pareja y le apostó esa relación de pareja y está pasando pues por un tiempo en el que se están dando cuenta que por ahí no era y que tienen que mirar la posibilidad de una separación, crisis de vida cuando se le muere a alguien, se le muere a uno un ser querido, se le mueren los padres, el hermano, un hijo, el esposo. O sea, todos esos son procesos migratorios, crisis de vida, crisis existenciales con su propia existencia, que uno a veces dice, ¿a qué horas pues sigo en esto? No me hallo, no le hallo sentido, no le tengo la misma vibra y tengo que entrar en un proceso muy profundo de revisión de mí mismo y esa es una migración. Y todos esos procesos los estamos olvidando porque y yo veo todos los días personas que me dicen, no, es que para huir de mí, pues no lo hacen con esa conciencia tan explícita, pero es, Ujú, pues me meto en redes, ¿no? Y me ujú. meto en Instagram, y me meto en ver un podcast o me meto en tanta cosa que hay al hoy, pues para minimizar la conciencia de uno, el proceso de autoconciencia que finalmente es lo que nos hace humanos, ¿no? Y nos da la posibilidad de arraigarnos en nosotros, porque la clave de ser un ser migrante, un ser nómada, es aprender a sostenernos con nosotros mismos y arraigarnos adentro, adentro, para que no se pueda enraizar en el afuera y en los terrenos que uno vaya teniendo el afuera. O sea, uno, si está uno arraigado con uno y tiene un nuevo trabajo, pues tú te enraizas en este trabajo, pero sigues arraigado en ti. Si tú cambias de ciudad, te enraizas en la nueva, o sea, construyes todo el proceso de enraizamiento en ese nuevo lugar, pero arraigado en ti. Claro. Creo que esa es la partecita que no se tiene muy clara, ¿no? Es que yo Y no creo se que hace. vivimos muy desconectados de nosotros mismos. Total. No nos sabemos conocer, no sabemos nombrar Exacto, nuestras emociones, exacto, sentirnos, saber qué queremos en la vida. Y pues esta hiperconectividad que hay hoy en día, es muy sencillo uno conectarse a lo otro, ¿sí? exacto, Y se siente una paz increíble, o sea, uno se pone a oír un podcast y uno hasta siente que está aprovechando el tiempo. ¿Sí? Jamás exacto, siente que está desconectado de uno. En cambio, exactamente. qué difícil es quedarte solita contigo misma, sin ningún celular alrededor, sin música, ¿sí? Porque a veces me dicen, no, es que yo estoy conmigo y con mi música, no, y sin música, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que escuchas en tu cabeza? ¿Sí? Y se nos Exacto. olvida como ese estar con nosotros porque eso asusta. La verdad es que sentirnos, sentir ese miedo, sentir la Ujú. tristeza, Sí, sentir la soledad, ¿sí? Asusta, nos produce mucha incertidumbre y como no estamos acostumbrados a manejar la incertidumbre ni a tenernos a nosotros mismos, que eso sería lo que nos daría seguridad y arraigo, como dices, exacto. entonces, pues por eso es que nos da tanto miedo y siempre pienso que ahora pensamos en la migración simplemente como eso, como que el que migra es porque tuvo un problema grave, pero a mí me gusta lo que estabas diciendo ahorita, que en realidad nosotros somos seres nómadas, es que ese fue el inicio, o sea, en nuestro Ese fue el ADN yo inicio. creo que está, es estarse moviendo y si no, no hubiéramos evolucionado, no hubiéramos No progresado. existiríamos, no existiríamos. O sea, es más, nuestro cerebro mamífero íntimo, primigenio,
está desde lo nómada del reino animal, ¿sí? Ujú. El resto de mamíferos migran, todo el tiempo están migrando, están haciendo las grandes migraciones. Sí. Y, y los seres humanos existimos gracias a dos cosas. Primero, a las migraciones, a que fuimos nómadas, a que pasamos el estrecho de Bering o todas las tierras pues que hubo de Asia a África y demás y se movían como si no hubiera un mañana en manada además y lo Ujú. hacían y eso fue lo que hizo que en algún momento hubo un salto cuántico a nivel neurobiológico y empezaron a comunicarse mucho más de lo que ya estaban como estaban en manada y a poder anticipar ciertas acciones, porque no se podía anticipar, simplemente Ujú. estábamos reaccionando al ambiente y funcionando de una manera pues muy primaria y cuando empezamos a anticipar, ahí también hubo algo que a algún ser humano se le ocurrió, que fue tengamos una tierra para nosotros y sembremos la tierra y ahí dejamos una parte muy importante porque Sí. empezamos con toda esta historia de esta tierra es mía y las luchas de las tierras y demás, y se armó un saperoquín que no, y aquí seguimos, porque no nos Claro. preguntamos Sí, esas cosas tan fundamentales, me parece a mí. O sí, sea, yo soy muy curiosa y yo siempre sí. soy, pero ¿cómo hemos venido realmente a estar donde estamos? Porque uno no traga entero nada, ¿sí? De Sí, verdad. pero yo creo que ese asentamiento que hubo con ya producir, pues como la producción de la tierra y todo eso, es también lo que nos hizo evolucionar hasta llegar, digamos, a esta parte tecnológica que tenemos hoy, como que Claro. ir construyendo ciudades, ir inventando artefactos que nos fueran Mm, sirviendo. Pero yo creo que eso es lo importante de extrapolarlo a ese habitar de nosotros mismos, ¿no? Porque es que ujú. hoy en día nos asusta mucho la incertidumbre. La incertidumbre era terrible antes, digo yo, salir uno de una cueva y pensar que se lo iba a comer un león, eso debía ser una incertidumbre horrible y era de todos los días. Entonces, digamos que se nos ha ido olvidando que la incertidumbre es nuestro estado natural. El Es mundo es nuestro estado cambiante, natural. nosotros no sabemos qué va a pasar Exacto, ni dentro de 5 minutos. O sea, uno no sabe si en exacto, 5 minutos hay un terremoto gigantesco y estamos aquí tan contentas charlando. exacto. Entonces, es como volvernos a tener tal seguridad en nosotros mismos que la incertidumbre no nos desestabilice. Tal cual. O sea, lo has dicho tal cual. Esa es una de mis banderas de que, no, o sea, lo que más nos rige la vida es lo incierto. Lo Ujú, incierto. Todo lo de la afuera es incierto. Por eso insisto tanto en el arraigo interno, de ujú, que si uno se conoce, puede sostener todos los avatares de la afuera que son inciertos, sino ujú. también nos hemos vendido la idea equivocada de que como tenemos mayor racionalidad y mayor capacidad de entender las cosas desde lugares más elaborados, creemos falsamente que podemos controlar lo incierto, ¿sí? Y jamás en la vida, nunca de los nunca. Claro, es que tanta cosa que nos hemos inventado, porque eso sí, yo soy convencida de que el ser humano casi que lo puede todo. O sea, mejor dicho, nos falta un tricitico y ya, Sí, pero total. casi que lo podemos todo. Y nos hemos acostumbrado a eso y entonces creemos que podemos controlarlo todo también. Y resulta que no se puede. Mira que Nada. acá está Marcela Esteves, que nos está saludando. Sí, Qué bueno verlas qué juntas, que es linda, mi somos prima. primas. Sí, somos primas, sí. Bueno, pues Marcela es Qué mamá de una linda, de Marce, las qué mejor amigas linda. de mi hija. ¡Ah, qué lindo! Fíjate cómo hemos Fíjate. venido encontrando un montón Sí, de hemos ido coincidencias. viviendo sí, los 7 de los 7 que dicen. Sí, 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 pues sí, no hay sino unos graditos de separación en el mundo, así unos que grados, estoy sí. convencida. Sí, sí. Rocío, como qué cantidad de herramientas, yo sé que hay muchísimas herramientas y pues yo creo que para las personas es importante saber que para cualquier
evento, no solo de migración de país, de casa, de trabajo, para cualquier evento, entre más herramientas tengamos para gestionar nuestras emociones o como tú lo dices, para automaternarnos, pues es mucho mejor, ¿sí? Y pues a mí me gustaría que se lleven como cosas concretas, como ideas chéveres, bonitas, que nos sirvan a todos para todos los días. Pues mira, la primera, y esa a mí me parece muy fundamental, es aprender a hacerse preguntas, ¿sí? Mm, Preguntas. O sea, ¿para qué para mí estoy en esta situación que estoy? ujú, ¿Qué es lo que yo necesito con esto? Aprender a hacerse preguntas en primera persona, ujú. porque uno no las hace, se los prometo que no las hace. Es No, verdad. usualmente está pensando en el afuera, en resolver esto, en ejecutar acá, en lo que dijo Perensejito, en lo que tengo que hablar con Sutanito, y no tiene como un alto en el que uno se pregunte a uno mismo, ¿para qué para mí esto? Y la pregunta, les insisto mucho, el para qué, no por qué, el para qué, y el para qué les va a abrir las preguntas en el mundo psíquico. El mundo psíquico se rige de eso, de preguntas. Entonces son como Ujú. que abren con puertas muy importantes para que uno pueda empezar a tener sus respuestas. Lo otro que Ah, para mí pero es espérame, perdón, te interrumpo un segundo. A mí me parece también que las preguntas son las que nos conectan con lo que exacto, nosotros queremos para nosotros mismos, exacto, porque se exacto, nos olvida y entonces a veces exacto. migramos, sabemos que a mí me impresiona, el otro día estaban entrevistando a alguien que había migrado y ya no se acordaba bien por qué era. Decía, no, porque es que en mi país todo está muy mal. Bueno, pero ¿qué era lo que estaba mal? No, Exacto. es que muchas cosas. Ajá. Pero ¿qué es eso que estaba mal para ti? Porque no para todo el Exacto. mundo es igual. Y muchas veces la Exacto. gente sale en manada y resulta que en la dificultad del camino se da cuenta que para esa persona, para él, para ex- mí, no Exacto. era tan grave eso que estaba sucediendo y que Tal es cual. peor este camino que estoy recorriendo Tal cual. Divino. Gracias eso, porque por eso la pregunta es ¿para qué para mí? para mí. ¿Sí? Ujú. Y eso te da criterio a ti. Y el Claro. criterio te da a ti un norte en tu vida, es tu brújula. Tú tienes que Ujú, entender para qué para ti, que tú misma lo estás diciendo. Y ujú, me parece maravilloso y concuerdo contigo al 100. Y es para mí, o sea, para mí, porque lo que es para el uno nunca es para el otro, porque cada ser humano interpreta la realidad de una manera única y propia. Entonces, por eso ujú, son tan importantes las preguntas que uno se haga para explorar su territorio. Tu territorio ujú. es único, ¿sí? Claro. Aquí hay una persona, la contadora de historias, que vive en México, Sí, colombiana que vive en México. Migrar es difícil. En mi caso hay pros y contras, pero en mi caso estoy convencida que el viaje interno que me ha obligado a hacer mi condición de migrante, creo que no lo hubiera hecho en mi tierra. estoy de acuerdo. O sea, yo atiendo aquí pues un montón de personas latinas, por Ujú, ende pues migrantes en casi ujú, que su totalidad y ujú, con mucha frecuencia dicen eso, ¿sí? ujú, Que, eh, claro, migrar de cualquier lugar, o sea, migrar además al mundo interno, a un lugar desconocido para uno, ujú, es igual de desafiante a mí, más que difícil, porque esa es otra cosa que les voy a decir, y es que el mundo psíquico se cree lo que uno le habla, porque ujú, somos los relatos que nos contamos. Entonces, difícil es diferente que desafiante, ujú, ¿sí? Entonces, tu estado de ánimo depende de cómo tú te hables. Y las situaciones uno las ve dependiendo del relato que uno les pone, ¿sí? Entonces, migrar es desafiante, como muchas otras cosas en la vida. La vida es un desafío, pero cuando uno habla de desafío, el desafío le abre un abanico de posibilidades de afrontamiento. El desafío es una palabra que amplía, o sea que ese es un segundo recurso para seguir con, ahorita ujú. con
con, el testimonio de Soy la contadora de historias, y es que el mundo psíquico se expande, pero uno tiene que buscarle el lenguaje y la conversación para que se permita airearse y expandirse. Entonces, hay palabras que digamos que encasillan. Difícil ya lo encasilla uno algo Ujú. que le genera a uno tensión, que es pesado. ¿Sí me entiende? O sea, uno se Ujú. imagina algo difícil y ya está ahí. Sí, Esto es no, pues difícil. es que difícil es Sí, terrible, o sea, es, exactamente. tal vez no sea Pero cuando posible. Exacto, pero cuando tú le pones desafiante, es desafiante, es un desafío. Tú le amplías el espectro como tú lo quieras poner, desde como tú lo sientes, pero lo oxigenas, le abres el aire, ¿sí? Ujú. Y para terminar entonces con lo del testimonio, y lo pongo súper a favor, y es cierto que va de la mano de lo que tú decías de la comodidad. Cuando uno está en un lugar conocido, aparentemente es más cómodo, pero no necesariamente es más benéfico. Mm. Porque hay veces uno está como en este estado de zombie, haciendo las cosas desde lo que la afuera ya uno lo sabe y lo conoce y lo que la afuera le pide, pero no necesariamente está lo suficientemente arraigado e identificado con uno y sintiéndose uno como cimentado en su tierra y conquistando su terreno de vida y su terreno emocional. Entonces, Ujú. esto que está diciendo Soy la contadora de historias me parece divino porque estás haciendo tu proceso migrante en el lugar donde te estás enraizando. Entonces, me Ujú. parece divino, ¿sí? Reconciliado con esos espacios de soledad que hoy no negocio. Hermoso. Imagínate la conquista que te dio la migración, la Ujú. conquista de ti. O sea, tú pusiste una bandera en tu ser y dices, y no me negocio con Ujú. nada. Hermoso. O sea, a mí eso me parece sublime, en serio. Así que muchas gracias por tu testimonio. Y es que a veces yo pienso que la migración justamente nos ayuda a eso, a volver a encontrarnos con nosotros, porque ya no Total. tenemos ese afuera que nos determinaba tanto en nuestro lugar de origen, ¿sí? Uno está inmerso en una familia, en una sociedad, en un círculo Una cantidad cercano de que códigos tiene, sociales. exacto, que tiene Ajá. códigos sociales, que tiene códigos culturales implícitos, una cantidad de deberías, de Ujú. formas externas que son ajenas a uno. Y cuando uno se va a otro país, pues sí, mientras se va adaptando y mientras todo eso, ese es el momento más especial para uno volver a uno y decir, ok, esto es mío propio. Y traigo conmigo lo que es mío propio. No me traigo todo el país, no me traigo toda la familia, no me traigo toda la religión, no me traigo todas las cosas que me condicionaban, sino me traigo a mí, a Y empezar de además, cero acá. exacto, y además tiene una cosa divina que justo ayer la estábamos hablando con unas amigas que les decía, mire, a mí lo que más me gusta de ser migrante es que no tengo pasado con la ciudad que habito. Y Ujú. eso me da a mí una forma de ver la ciudad totalmente distinta a los neoyorquinos que se han criado toda la vida acá o Claro. la gente que ha vivido toda la vida en esta ciudad y demás. Yo no tengo pasado con esa ciudad como si tengo pasado con Bogotá y hay ciertas cosas de esa ciudad, ¿no? Que a mí no me agradan para Ujú. nada y que no me van a agradar nunca, Ujú. ¿sí? Y que conviví con eso durante muchos años de mi vida y que nunca me gustaron. Aquí yo no tengo pasado. No Ujú. tengo pasado en la ciudad, no tengo conversación con ese pasado porque no existe. Ajá. Ay, divina, qué bien. Exacto, no tengo pasado con la ciudad que habito. Y ayer que les estaba diciendo a ellas eso, todas quedaron como, wow, no lo había visto así, porque entonces uno siempre se está viendo solo, es con sentirse ajeno a la ciudad. No, uno no está ajeno a la ciudad porque uno ya la está habitando, entonces Habitando. uno no es ajeno a la ciudad que está, en la que está todos los días de la vida y la está conociendo y demás. Lo que no tiene es pasado con esa ciudad y es un alivio. Les juro que es un alivio cuando no solo Sí. uno lo ve así, sino que delicia, porque es un aire fresco también que uno tiene con esa ciudad, que la mayoría de personas que han estado ahí desde hace 1000 años en la ciudad
uno no lo tiene, o Ujú. sea, no lo van a tener, como uno no lo tuvo con la ciudad que uno habitó durante toda su vida, porque le vio desde las bellezas que tenían, pero la cloaca que tenían, por También. decirlo así, ¿me entiendes? O sea, ¿sí? Sí, y fíjate que yo creo que con respecto a nosotros mismos y el habitarnos a nosotros mismos, cuando uno se queda en el pasado pasa justamente eso, ¿no? Si uno se queda en el pasado, se queda en las cosas feas que vivió, en las tristezas, en las heridas, en todo eso. Y yo creo que eso todo hay como que transitarlo, dejarlo atrás para poder vivir el presente y construir un futuro. Entonces, Exacto, digamos que ese migrar también es ese ver ese pasado para dejar los aprendizajes, pero déjelo atrás, déjelo atrás. totalmente, totalmente, porque ya eso es, ahí sí, a lo pasado pisado, ¿sí? Sí. O sea, el pasado que uno tiene con lo que sea, le sirvió a uno para algo. Uno Ujú. siempre tiene que encontrar, por eso les digo que nosotros somos seres de experiencias, que esa sería como la segunda recurso que les digo, y vivan la experiencia, vivan las 100 porque lo único que uno puede tener para terminar de estructurarse uno en la vida eh, es la experiencia. Ay, Ujú. mira, a mí me pasa lo mismo para que estés tranquila. A mí me pasa que cuando voy a Colombia me emociona y lo disfruto increíble, pero después de un par de semanas me urge irme a volver a ser más invisible. Yo no sé si invisible o visible, sino que ya yo siempre molesto y me dicen, uy, va a Colombia, qué chévere, va a Bogotá, ¿qué es lo mejor para que usted vaya? O sea, ¿qué es lo que le parece más rico de ir? Yo que me regreso, y contesto eso. Lo más rico de ir para mí es que me regreso, que tengo un pasaje de regreso y me parece maravilloso. O sea, y en el momento en que no me parezca maravilloso, que eso también me parece muy Ajá. importante, pues uno tiene maniobrabilidad en la vida y lo determinaré desde otro lugar, pero de ahí van las conversaciones personales, el para qué para mí, el estar en esos estados de soledad no negociable que dice tan bonito la contadora de historias, de que uno va a tener muchísima mayor movilidad en la medida en que uno se explora a uno mismo Ujú. y seguro va a encontrar la manera dentro de ese desafío que le está mostrando en ese momento la vida interna y la externa, de moverte y de ir logrando lo que tú te propones, ¿sí? Yo creo que uno de los aprendizajes de la migración es ese poder dejar atrás, ¿sí? Para poder aceptar lo nuevo y adaptarse a lo nuevo. Pero tiene que ser un aprendizaje, porque ¿y si tienes que volver a migrar? ¿Sí? Claro, Entonces lo mismo nos pasa cuando cambiamos un trabajo. Entonces tenemos que dejar el de atrás, nos enfrentamos a lo nuevo que vaya a suceder, nos adaptamos a esta nueva situación, pero podría ser que volvamos nuevamente a cambiar. Entonces me parece que le da a uno como una fluidez en la vida, ¿no? Como un total, poquito más total, de relajación en tantos apegos, ¿sí? Nos lleva un poquito total. a poder ser desapegados. Claro, porque uno termina condenado, ¿no? O sea, los Ujú. apegos que son, es diferente ser un ser vincular a Ujú. tener apegos que son como pegados con crazy glue que a uno no le permiten ser, ¿sí? Sí. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, la Ujú. identidad propia para que uno se sienta muy fluido y muy cómodo con uno mismo, hay que aprender a tener vínculos y Ujú. no apegos, ¿sí? Ujú. Apegos. Porque además volvemos a lo mismo, si somos seres nómadas, es muy raro que uno pueda sostener todos los apegos. Claro. Es contra natura ser nómada y sostener apegos. Si uno tiene Ujú. apegos, tendría que ser muy, muy, muy sedentario, que va contra natura de lo que es la identidad humana, ¿sí? Entonces, y cosas tan sencillas como, es que uno cree, yo creo que es como muy de negocio, ¿no? Que uno le
crean apegos a todo, ¿no? Sí, Entonces, al reloj que uno tiene, voy a decir cosas tan sencillas como eso, ¿no? Al reloj que se tiene, o a la cantidad de ropa que uno compró y entonces le pareció divina y espectacular y demás, y después entonces uno se tiene que ir, ¿no? Y, y tiene que deshacerse de un montón de cosas que les empezó a coger cariño porque A, porque B, porque C. la taza que me la regaló la abuelita. Exactamente, Es que la vajilla exactamente, que era de mi abuelita. ¿Cómo voy a exactamente. deshacerme de ella? Exactamente, tal cual. Y nos Ujú, pasa a todos, ¿sí me entiende? Entonces, uno tiene que aprender a mirar lo que realmente representa y que uno, al único ser que realmente está pegado es a uno. Y ahí sí cabe lo que nos dicen y es dicho, de que uno nace solo y muere solo. Es cierto, o sea, uno no es solo, sino uno nace con uno, en soledad de uno, ujú, porque nace en ese ser esencial, nace en soledad de ti sí, y uno se transita en la vida desde esa soledad y va interactuando con el mundo, pero está habitando la soledad de uno y ujú, muere en soledad de uno. O sea, sí. sí, total. ¿Mm? Y la vida es propia y lo que haga La uno vida es con su propia. vida le pertenece y no le puede echar la culpa a los demás por lo que No, hizo o lo que dejó de hacer. total, Y esa parte del desapego a mí me parece importantísima, no solamente de las cosas materiales, sino de los afectos, que es más total. difícil porque estamos acostumbrados a que casi que es que tengo que estar donde están mis papás, tengo que estar donde están mis hijos, pero es que el vínculo va más allá del espacio Total, físico. total. Entonces, muchas veces lo que a las personas les da muy duro de la migración es justamente eso, no es que dejé a mi familia, ¿sí? ¿No? Pero No dejaste a no nadie dejaste a como nadie. tal, ¿entiendes? O sea, elegiste moverte a otro lugar, ¿no? Sí. Y esta otra persona pues eligió y sigue eligiendo quedarse en ese lugar, ¿no? Ujú. Y lo que tú dices es cierto, y ahí es de las pocas cosas que se le agradece a la tecnología, aunque a mí me parecían muy románticas las cartas y demás, pero me parece muy Demoradas. lindo, sí, que uno pueda verse así como Sí, nos estamos viendo tú y yo, y que uno todos los días, ahorita que justo estoy estrenando aquí el nuevo rol de Mima, me ha parecido muy bello que mi hija nos llamamos en un momentico todos los días y por ves al bebé FaceTime ahí a justo. ver al bebé y hablarle al bebé y saber cómo está ella y eso, pues porque ya yo estaba como, bueno, ¿y cómo le construyo el día con día a este bebecito para que empiece a tener un vínculo conmigo? Pues Claro, porque no puedo aparecerme cada mes, una semana y volverme otra vez a desaparecer. No, pues yo todos los días, sagrados de mía, todos los días nos hablamos, aunque sea 10 minutos por FaceTime, claro. para que el bebé empiece a sostener el vínculo hacia mí Ujú, y ser yo, pues, el significativo, que se dé cuenta lo significativo que él es en mi vida para poder empezar a claro. construir el vínculo. Y eso, ha ido donde digo que no es apego, eso es vínculo, o sea, es Ese que es uno tiene, vínculo, exacto. eso es vínculo. Y así es con todo, o sea, como que uno cuando es un adulto emocional, que ese es otra como recurso que les doy, uno es capaz de tomar decisiones y uno es capaz de hacerse cargo de esa toma de decisiones. Entonces, ya me sé los papás o los hermanos, que sea, cada ser humano toma una decisión, cada ser humano adulto toma una decisión y es capaz de hacerse cargo de esa toma de decisión, ¿sí? Sí. Otra cosa que a mí me parece súper importante como tip o como herramienta es recordar el propósito Divino, sí, personal. ¿Por qué estoy haciendo esto? sí, Y ahí viene pues la pregunta tuya, ¿para qué para mí? ¿No? Esa es como, sí, pero estárselo uno recordando porque todo el yo tiempo, creo que el propósito se va desdibujando a veces, como sí, con el día a día, como con el corre-corre, con las angustias que traen, pues todas las cosas de migración o de cambios o de crisis.
se va desdibujando un poquito el propósito y uno tiene que estárselo recordando. ¿Por qué estoy Ex- haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? En realidad. Exacto. ¿Qué es lo que me mueve? Y Ujú, ponerlo en cosas también existenciales, no necesariamente tienen que ser tan tangibles, ¿me entienden? ujú, O sea, puede ser, por ejemplo, porque me prometí a mí misma que quiero ser la directora de una empresa. Perfecto, lo que sea. Como también se vale decir, porque soy un ser humanista y creo profundamente en la humanidad y desde allí aquí puedo hacer muchos voluntariados que me pueden llevar a eso también, ¿me entiendes? O ujú, sea, no necesariamente tienen que ser cosas explícitas, como que ahonden un poco más en ese jardín interior que uno tiene, en ese terreno emocional, psíquico, intelectual que uno tiene, para que uno sea más curioso con eso y encuentren respuestas que tengan más peso y más contundencia en la vida de usted, ¿sí? ujú, Porque ahí vuelvo a lo mismo, que tanto sobreestímulo externo también nos está poniendo como, porque quiero ganar dinero. ujú, Sí, pues chévere, todos queremos pues vivir estables económicamente, pero eh, hay tantas otras cosas en la vida que son tan significativas y que estamos como minimizando el espectro de cómo conversarnos a nosotros mismos desde esos lugares y lo que no se usa se anquilosa. Entonces, anquilosa, sí. la idea es, pensemos en grande, Ujú, pensemos cosas más profundas, reflexionemos, seamos eso, revisémonos y reflexionemos. Una de las ujú, grandes cualidades que tiene el mundo psíquico es la reflexión. ujú. Entonces, como que dediquémonos mucho más a ser reflexivos. Dijiste una palabra también que me encanta a mí, que sean curiosos. La Curiosidad curiosidad creo que la está matando también la hiperconectividad, porque pues tenemos total. las respuestas muy, muy fácil, ¿sí? Que no Entonces se nos necesariamente está son las olvidando, correctas ni las ciertas, se nos además. está olvidando buscar de acuerdo a lo que a nosotros, a cada uno de nosotros nos interesa. ¿Sí? Exacto. Entonces, ser curiosos cuando uno está migrando, me parece que es súper importante para conectar también con ese entorno nuevo al que está llegando y no quedarse con el peso del pasado que trae o con la incertidumbre a la que se está enfrentando, sino que esa incertidumbre se convierte bueno, y a ver acá qué hay, qué puedo hacer, en qué me puedo meter, cómo me puedo mover en este nuevo campo, pero eso es puro curiosidad, ¿no? Como, y el ser humano es curioso por naturaleza. Si no Total. fuéramos curiosos, no nos habríamos inventado tantas cosas. Exactamente. Que O no sea, se lo nos que olvide nos... ser curiosos y que no sea Exacto. solamente, pues, chat GPT, dime qué, qué debo Ni, pensar, por favor. uy, ni nombremos ese tema que por favor, Dios, yo estoy como hiperventilo con eso. O sea, de verdad, Sí, total. bueno, entonces, claro, también esa curiosidad y si uno está conectado con uno mismo, eso lo lleva a tener también criterio en las cosas que va a hacer, en las cosas a las cuales se va a meter. Creo que cuando uno está migrando, aparte de conectar con uno mismo, también esa curiosidad lo lleva a conectar con el entorno en el que se está moviendo. Y ahí me parece importante, pues, lanzarse un poquito, ser atrevidos, ¿no? Como, bueno, a quién voy a conocer acá, Ser arriesgados, exacto. qué Es que vínculos uno nuevos voy a. además, claro, si uno se siente muy cómodo en uno, pues uno se vuelve más arriesgado, más osado, o sea, la osadía es, ya que la nombras, es una de las cualidades más importantes que tenemos para entrar en eh, desafíos nuevos, en nuevas aventuras, ¿sí? Los Ujú, grandes expedicionarios eran personas que tenían una gran osadía y, ujú, por ejemplo, toda la geografía física que conocemos fue gracias a la osadía de grandes expedicionarios, o sea, Humboldt, imagínate. el mismo... eh,
Ay, se me acaba de ir. El que Darwin, 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 estaba pensando en la selección natural y yo, selección natural, Darwin, pues todas las cosas que hizo eran por curiosidad y la curiosidad lo llevó a tener, a hacer acciones muy osadas, muy osadas. No nos olvidemos de eso, o sea, eso claro. está acá, es lo que nos permite vibrar como humanos, de verdad. Claro, la mente abierta, es que yo creo que todo se conecta, ¿no? Como ese ser curioso, hacerse preguntas, tener mente abierta, ser osado, eh, bueno, también ir paso a paso, tenerse un poco de Hacer los paciencia, porque está procesos, sí, uno, exacto, el proceso es importante, no desesperar de que las cosas no se le dan de una vez, ¿sí? Sino que paso a paso va construyendo. También eso es otra cosa que se nos olvida hoy en día, en la época de la inmediatez, se nos olvida que lo importante es el proceso. Y es lo que es la experiencia que tú dices, es experimentar, pues para poder llegar a algún lado. ¿Sí? Si uno no hace el total, proceso, pues no tuvo la experiencia. total, total. No sé qué otra cosa se te ocurra. Bueno, a mí Pues, también me gusta como esta parte de interesarse por conocer el lugar en donde está, en interesarse por el otro, cómo piensa el otro. También, si uno no tiene una mente abierta, los prejuicios los cierran, oh, sí, ¿sí? Se va quedando uno en que, no, todo lo que yo tenía antes era mucho mejor, ¿sí? Lo sí, dejé porque me tocó dejarlo, pero era sí, mejor. Entonces no me integro a esto nuevo. Esta gente es mala, me da miedo, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la mente abierta, el otro nos asusta, se convierte en, total, en alguien diferente y el diferente nos asusta. Y total. pues eso nos aleja de los demás. En cambio, si somos abiertos, estamos abiertos al pensamiento del otro que puede ser diferente al nuestro y por lo tanto nos enriquecemos mutuamente. El contacto físico también lo hemos perdido mucho y creo que es tan importante. A veces te veo como en los círculos que haces en Central Park, que me encantan, que quisiera estar allá. Pues ese contacto físico con las personas, el abrazarnos, el tomarnos un cafecito, el hablar cara a cara, no solamente por internet. Eh, sí, como nos dice acá Adriana, valorar lo que dejas y agradecer lo nuevo Total, es total. súper importante, pero sí, esa parte física a mí me parece tan importante y que últimamente hasta los espacios físicos los estamos, todo está dividido, ¿sí? No está hecho para que estemos Sí, en comunidad. Entonces aprovechar más los parques, aprovechar más no sé, las actividades que ofrezca el lugar en donde uno está. exacto. Y para eso uno tiene que soltar como esa actitud de queja, darse cuenta si uno está en queja, ¿no? Ujú, Y, y cuando hablo de queja es darse cuenta, si uno todos los días está pensando que esto está terrible, que la comida está fea, que está en una actitud no de añoranza, sino de una nostalgia dedicada a la enésima potencia, que ya no es saludable. eh, y eso te aísla porque te pone como las gafas de despreciar el afuera, ¿sí? Y ujú, si uno aquí se pone las gafas de eso, pues uno no se va a relacionar con algo que uno está creyendo que no vale la pena, ¿no? Y ujú. que casi que está por obligación o porque le tocó. Y ahí volvemos a un principio equivocado y es que uno elige todo, Sí. todo lo elige, todo lo puede elegir. Por más de que hay veces haya circunstancias muy adversas, inesperadas que llegar, también uno elige la actitud con la que uno lo está afrontando y desde donde uno lo está viendo. Entonces, cuando Ujú, uno se hace cargo, y ese es mi apuesta, mi puesta en escena y mi apuesta emocional del automaternaje, es hacerse cargo. ujú, Hazte cargo de todo, sostente tú tienes todas las capacidades para ello. Ahí estamos, cada uno estamos muy cómodos
muy en bienestar con nosotros y de verdad vamos a estar menos demandantes de la afuera y podemos ser mucho más amplios con las diferencias de opinión, con estar cultivándonos los unos a los otros y como Ujú, ver qué cosa interesante me puede aportar esta persona. Y una ujú. cosa interesante que le puede aportar a uno es estar de acuerdo en el desacuerdo. O otra cosa interesante que a uno le puede aportar a alguien es darme cuenta que con eso no comulgo. Todo puede ser interesante, ¿me entiendes? O sea, es desde el lugar interno que uno lo represente, ¿sí? Ujú. No es que uno esté de acuerdo con todo, ni que le guste todo, no, es darse cuenta que todo es aportante y que lo que a uno no comulga, no le gusta, se siente incómodo, es aportante para darse cuenta de eso. Es Claro. soltar la actitud de queja, es lo que Ujú. trato de decir. Sí, muchas veces uno se queda en actitud de queja en la zona de confort, pero Exacto, tampoco sale de ahí. exacto, O cuando exacto, sale, se instala en la queja también. exacto, Entonces ahí el problema no está en si migró o no migró, sino en la forma de pensar que tiene, en la actitud que le pone a la vida. exacto, tal cual. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Volando. No sé si tienen alguna pregunta que quieran, aprovechense a la doctora Rocío, porque mire que yo, eso es súper difícil, súper difícil. Qué exagerada. Así que aprovechen, hagan preguntas. Y ahora que estás de Se abuela, me cruzó un menos. bebecito y tuvimos que retrasarlo un montón, pero fue culpa de Oli, ¿vieron? Ya Fue empieza uno culpa con del la bebé que se atravesó responsabilidad, fue nuestro culpa live. de él, se Sí, cruzó él. qué hermosura. Sí, aprovechen y hagan preguntas. Les voy a mostrar nuevamente el libro. Está lleno de, a ver, se ve ahí bien ya, sí. Sí, gracias. La revolución emocional del automaternaje. Está lleno de herramientas, de ejercicios para volver a nosotros mismos, para autoconocernos, para hasta brindarnos aprecio, todo, mejor dicho, cuidarnos, amor propio, todas las cosas que necesitamos para estar bien y a cargo con nosotros mismos. A No, ver, acá muchas Amanda gracias. Quintero, gracias. Varios puntos interesantes para tener en cuenta. Sí, así es. Ay, qué Hemos bonita, hablado varias gracias. cosas. Lo voy a dejar aquí grabado, lo vamos a poner en colaboración con Rocío. Gracias, doctora Rocío. Ese libro es un Ay, qué tesoro para mí. linda, Podría Diana. decir que ha cambiado mi vida al leerlo por primera vez. Qué Ay, qué bonito, hermosa, Diana, qué linda, muchas qué gracias. bonito, sí. Bueno, muchas Muy gracias. chévere. No sé si quieras dar algún tip final, algún consejo final. O sea, para mí es que siempre recuerde que nosotros somos nuestras mejores personas. O sea, no tiene que ser su Ujú, fan, ¿sí? ujú. Qué Número bonito. uno. Y número dos, que uno tiene que tenerse fe, porque uno es un ser que viene de la divinidad. Y cuando hablo de la divinidad, no es desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista trascendente de la vida. Y todo lo que viene de la divinidad es grandioso. Y uno se tiene que honrar a uno mismo. Y Ujú, todos los días de la vida, en la medida en que tú te relatas a ti desde tu juicio y desde un ejercicio muy grande de autohonestidad, estás honrando esa divinidad que te habita y esa grandeza que te habita. Pero hay que cultivarse, cultivarse. sí, hay que cultivarse. Estamos muy pendientes del afuera y el afuera nos desconecta de nosotros mismos. Y cuando nos desconectamos de nosotros mismos es que nos empezamos a sentir solos, a sentir desamparados. Pero cuando estamos en Exacto, conexión con nosotros mismos, ya esa soledad se convierte en una elección de estar conmigo mismo, ¿sí? Y exacto, deja de ser una soledad que pesa para ser una soledad, una solitud, como este espacio para crecer, para, muchas veces dicen para ser su mejor versión, pero es que es para mí ser mi mejor versión, no tengo que ser la mejor versión para nadie, soy mi mejor versión.
sin necesidad de Exacto, hacer muchas cosas, ¿no? O sea, es como exacto, entendernos exacto. Tú que ya eres tu estamos todo. hechos. Exacto, tú eres tu todo, ya, tú eres tu todo. O sea, de contrario a lo que nos han metido, no tenemos que pagar peaje para existir. La Exacto. existencia en nosotros nos habita, ¿sí? Ujú. Y eres tu todo, tu Y no gran tenemos todo. que, sí, que demostrarle a nadie nada. Ya Nada, nada, somos ya dignos somos. simplemente por estar aquí. Exacto. Y todas las respuestas están en ti. Ujú, Todas tus respuestas. Si tú ujú. te aprendes a hacer tus preguntas, te vas a dar cuenta que todas tus respuestas están en ti. Ay, y soy la contadora de historias, dice que coincidió que las coincidencias no existen. Yo estoy de acuerdo que no existen las coincidencias, pero te digo que sí existen las causalidades. Entonces tú hoy de causalidad estás acá y gracias de verdad por todo, todos tus aportes. Y Amanda dice que Amanda. uno lo puedes conseguir si estás en Colombia, en cualquier librería del país, en todas las librerías. Usualmente están en la Panamericana, que está casi siempre todo lo verano, Ujú. y en la La Nacional. nacional, sí. Sí. Y si estás por fuera, en Busca Libre. Busca Libre. En Amazon creo que está en digital, ¿no? No, todavía ¿No? no. No. De pronto ya próximamente Próximamente. Sí. en digital, que En siempre hay algunas Houston, personas que les estás en gusta. Houston. No, en Busca Libre te lo mandan porque Ah, sí. varias personas me han dicho que lo han pedido por Busca Libre y les llevo. Ah, sí, funciona perfecto. Yo el otro día también para un club de lectura en Estados Unidos los hicimos por Buscalibre y perfecto. Sí, A buen precio y sin, no les cobran el envío. exacto. Ujú. Bueno, pues, Rocío, muchísimas No a gracias. ti, Emily, qué Me alegría. encanta charlar Gracias contigo. a mi Seguimos más. encontrando en los Duques TV más Sí, conexiones. Aquí se ¿qué conectó tal? Moni. Sí, Qué rico. Y bueno, que descanses esta noche y que gracias. sigas maternándote tú y a tu bebecito nuevo. Gracias, y a mi hija. Gracias, gracias, mi Emily, linda. Gracias por esta invitación tan bella y gracias a todas por estar. Nos vemos pronto, Sí, espero. gracias por conectarse. Aquí queda grabado para que lo vean, para que lo repartan por todos lados. Gracias a Muchas ustedes por gracias. estar. Adiós. Chao. Chao.